Buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a continuar con las hormonas adenohipofisarias. La clase anterior hablamos de todas las hormonas hipotalámicas. Mencionábamos que de esta estructura se liberaban hormonas, valga la redundancia, hormonas liberadoras y también hormonas inhibidoras. Entre ellas teníamos como la GnRH, u hormona liberadora de gonadotropinas. Teníamos la GHRH, u hormona liberadora de hormona del crecimiento. Teníamos la GHIH, u hormona inhibidora de hormona del crecimiento. Teníamos la TRH, u hormona liberadora de tirotropina. La PIH, o dopamina, también llamada hormona inhibidora de prolactina. Teníamos también el factor liberador de prolactina, que justamente estaba en los animales no mamíferos. Mencionábamos ahí las palomas para la producción de la leche de buche. Teníamos también la CRH, u hormona liberadora de corticotropina. O sea, prácticamente de esta estructura se liberaban hormonas inhibidoras o liberadoras que funcionaban como segundo mensajero, o sea que por tanto permitían la liberación de otras sustancias para poder producir una acción final. Bueno, ahora prácticamente vamos a hablar de las hormonas adenohipofisarias. Me menciona que funciones generales que cumple la hipófisis anterior a través de sus hormonas se pueden resumir en crecimiento y morfogénesis, estimulación y regulación endocrina, funciones sexuales y reproductivas, así como también funciones metabólicas e inmunológicas. Bueno, la hipófisis prácticamente se dividía en dos secciones, una denominada hipófisis anterior, o mejor dicho, adenohipófisis, donde teníamos vasos portales para intercambio de sustancias, y teníamos la hipófisis posterior, o denominada neurohipófisis, donde teníamos prácticamente una mayor inervación con los núcleos supraóptico y paraventricular, que prácticamente ahí llegaban sus terminaciones. Y en la adenohipófisis prácticamente tenemos la mayoría de las hormonas que justamente cumplen funciones de crecimiento, sexuales, de metabolismo, varias funciones que vamos a ir hablando. Me menciona también que la hipófisis anterior se halla comunicada con el hipotálamo por medio de vasos sanguíneos, a través de los cuales llegan a ella hormonas hipotalámicas encargadas de regular su secreción, conformada por diversos grupos de células especializadas que derivan de una célula precursora común. Y aquí vamos a mencionar algo súper importante. En la adenohipófisis tenemos dos grupos grandes de células. Los podemos clasificar en células acidófilas y células basófilas, o prácticamente células que se tiñen de un color rojo al ser ácidas, y las células basófilas que se tiñen de un colorante básico, de un color más azulado, más liláceo. Entre las células acidófilas tenemos prácticamente tres importantes nuevamente: las somatotropas, las lactótropas o mamótropas, y también teníamos las corticotropas. De las células somatotropas dice que son prácticamente el 30 al 40% total de las células adenohipofisarias, bastante importante. Y la función de esta es la síntesis y secreción de somatotropina u hormona del crecimiento. Las células mamótropas o lactótropas forman aproximadamente entre el 3 al 5% del total de las células de la adenohipófisis, y la función de estas es sintetizar y secretar prolactina. Y las corticotropas forman entre el 20% del total, y su función sería la síntesis y secreción de ACTH u hormona adenocorticotropa. Entonces, recuérdense estos nombres. Somato viene de cuerpo, tropa, tropismo o predilección. Entonces, estoy hablando de hormona del crecimiento, estoy hablando obviamente del cuerpo. Las mamótropas o lactótropas, lacto, leche, mamo, mama, tienen que ver justamente algo de producción láctea. Entonces, estoy hablando de síntesis y secreción de prolactina. Y las corticotropas viene de corti, de corticotropina, ¿verdad? Y tropas, obviamente, predilección por algo. Entonces, sería prácticamente para la síntesis y secreción de hormona adenocorticotropa.
Luego tenemos el otro grupo que es las células basófilas. Ahí tenemos tres células nuevamente, tenemos las gonadotropas, las tirotropas y las melanotropas. Dentro de las gonadotropas sería prácticamente del 3 al 5% de las células de la adenohipófisis y su función sería la síntesis y secreción de las gonadotropinas. ¿Cuáles son las hormonas gonadotropas? Son la FSH u hormona folículo estimulante y la LH u hormona luteinizante, que vamos a hablar bastante de estas dos. Luego tenemos las tirotropas, que forman entre el 3 al 5% también, y su función sería la síntesis y secreción de tirotropina. Luego tenemos las células melanotropas, que están encargadas de sintetizar hormonas estimulantes de los melanocitos. Entonces vuelvo a repetir, tenemos dos grupos grandes de células en la adenohipófisis, dependiendo de la tinción que estas van a tener, ya sea un colorante básico o un colorante ácido. El ácido tiñe de rojo, el básico tiñe de azul. Entonces, dentro de las células acidófilas teníamos tres grupos que son las somatotropas, las mamotropas o lactótropas y las corticotropas. Y dentro de las células basófilas teníamos las gonadotropas, las tirotropas y las melanotropas. Ahora vamos a hablar de las hormonas secretadas por la adenohipófisis. Entre ellas tenemos la hormona del crecimiento o GH. ¿Cómo se le llama también? Se le llama somatotropina. ¿De dónde se origina? Acá van a ver la diferencia con las hormonas hipotalámicas, ¿verdad? Que ahí decíamos origen hipotalámico. Ahora, en este caso, como tenemos varios grupos celulares, vamos a especificar el tipo de célula de donde se secreta. Entonces, ¿de dónde van a venir las hormonas del crecimiento? Van a venir de las células somatotropas adenohipofisarias. Esa es la forma de escribirlo. En cuanto a su naturaleza química, es una proteína con cadena simple que es específica de las especies. El mecanismo de acción también funciona como activación de segundo mensajero. En cuanto a su síntesis, almacenamiento y secreción, las células somatotropas van a secretar, obviamente, la hormona del crecimiento, en forma de pulsos que van a ser separados e irregulares, entre los cuales los niveles plasmáticos de hormona del crecimiento son casi indetectables. Los pulsos de hormona del crecimiento aumentan durante la noche y su periodo más constante de secreción se verifica entre las primeras horas de sueño. La actividad pulsátil de las células somatotropas parecería deberse a oscilaciones del calcio intracelular. Bueno, no es por nada que los animales pequeños, que los niños, los bebés, duerman mucho durante las primeras etapas. ¿Por qué? Porque prácticamente ahí tenemos una etapa de crecimiento rápido, más todavía en los animales. ¿Y cuándo ocurre eso? Justamente, o cuando se libera mayor cantidad de hormona de crecimiento durante el sueño. Entonces no es por nada que por eso tanto los animales pequeños como las personas, en este caso los bebés o los niños pequeños, duermen mayor cantidad de horas que las personas adultas. Es simplemente para justamente llegar a, digamos, liberar más en cierta proporción la hormona del crecimiento, que es obviamente necesaria en esta etapa. En cuanto a las funciones, obviamente si estamos hablando de la hormona del crecimiento, una de ellas sería estimular el crecimiento, aumento de la síntesis proteica, aumento de los niveles circulantes de glucosa o, denominado en palabras más cortas, hiperglucemiante, o también aumento de ácidos grasos circulantes o acción lipolítica. Obviamente yo para crecer necesito ciertos nutrientes. ¿Cuáles son las principales fuentes de energía para el cuerpo? Las proteínas, los azúcares o carbohidratos y las grasas. Entonces, acuérdense, hormona del crecimiento, ¿cuál es su función? Estimular el crecimiento, aumenta la síntesis de proteína, aumenta los niveles de glucosa y aumenta los niveles de ácidos grasos circulantes. En cuanto a las acciones de la hormona del crecimiento, tiene efectos directos y tiene efectos indirectos. Los directos podríamos decir que produce la hidrólisis de triglicéridos en el tejido adiposo, prácticamente el desdoblamiento
de triglicéridos con liberación de una molécula de agua en el tejido adiposo. También va a ayudar a la producción de glucosa en el hígado mediante su transformación. La promoción de síntesis de sustancias que median efectos indirectos. En cuanto a los efectos indirectos, tenemos, por ejemplo, efectos anabólicos, no catabólicos. Anabolismo es para construcción de algo, favorecedor del crecimiento, condrogénesis, obviamente formación de el condro, o vamos a decirlo de manera más sencilla, el cartílago, crecimiento del esqueleto y de tejidos blandos, así como también tiene efectos similares a la insulina. Me menciona también que los efectos directos pueden ser potenciados por glucocorticoides. Entre ellos menciona al cortisol, que es una hormona liberada en periodos de estrés, acuérdense. Y efectos indirectos se inhiben por presencia de glucocorticoides. O sea, los efectos directos se potencian o prácticamente pueden amplificar su acción por los glucocorticoides, y los efectos indirectos se inhiben por los mismos. En cuanto a su regulación de secreción, se puede dividir en 3 componentes para regular esta secreción: el suprahipotalámico, el hipotalámico y el periférico. La regulación suprahipotalámica se realiza a partir de varios centros nerviosos superiores. Entre ellos tenemos el diencéfalo, el sistema límbico, el bulbo mesencefálico, los neurotransmisores y los neurofármacos. El sistema límbico se activa en presencia de pirógenos endógenos y por estrés, estimulando secreción de hormona de crecimiento, que dijimos ya, ¿verdad? Que los efectos directos se estimulan por glucocorticoides, entre ellos cortisol, ¿verdad? Que depende del estrés también, o se libera en periodos de estrés. Los neurotransmisores centrales, como la sustancia P, colecistocininas y endorfinas, estimulan también su secreción, y los neurotransmisores de las vías serotoninérgicas, o prácticamente dependientes de la serotonina, dopaminérgicas de la dopamina y beta-adrenérgicas de la adrenalina, estimulan la secreción de la hormona del crecimiento. La vía alfa-adrenérgica inhibe la secreción de hormona del crecimiento. La regulación hipotalámica se verifica a través de receptores hipotalámicos sensibles a las fluctuaciones de la concentración de glucosa en sangre, que al ser estimulados secretan GHRH, que era hormona liberadora de hormona del crecimiento, para estimular la liberación de hormona del crecimiento, o GHIH, que era hormona inhibidora de hormona del crecimiento. Entonces, me dice que la regulación, vuelvo para atrás, la regulación de la secreción de la hormona del crecimiento puede verse por 3 sistemas: el suprahipotalámico, el hipotalámico y el periférico. El suprahipotalámico va a depender de los centros superiores. El hipotalámico va a depender de receptores hipotalámicos que estos receptores van a ser sensibles a la cantidad, digamos, de hormona del crecimiento que tengo en sangre. En este caso va a ser dependiente de ¿quién? De la glucosa. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que la hormona liberadora de hormona del crecimiento me libere de cierta forma la hormona del crecimiento, o va a ser este componente hipotalámico que se secrete la hormona inhibidora de hormona del crecimiento. Acuérdense que el hipotálamo libera hormonas liberadoras, valga la redundancia, y hormonas inhibidoras. De ahí prácticamente se secretaba la hormona liberadora de hormona del crecimiento o la hormona inhibidora de hormona del crecimiento, que esta es la que permitía justamente que se secrete de la adenohipófisis la hormona del crecimiento. Luego teníamos el otro componente, que era la regulación periférica. Esta está influenciada por el factor nutricional, por sueño y por estrés también. Los factores nutricionales estimulan la secreción de hormona del crecimiento. Entre ellas tenemos la hipoglucemia o bajo nivel de azúcar en sangre, glucogénesis hepática o formación de glucosa por los hepatocitos
entre otros. También el sueño profundo es, dice, el factor más importante o más potente de estimulación de hormona del crecimiento. Ya les mencioné por qué. También los estrógenos, glucagón, vasopresina, adrenocorticotropina, entre otras, estimulan su secreción. El cortisol, progesterona y somatomedinas inhiben su secreción. Luego hablamos ahora sí de las somatomedinas, denominadas también IGF-1 y 2, o podríamos denominarlo también factor de crecimiento insulinosímil. Factor viene de F, crecimiento de growth en inglés, insulinosímil y 1 y 2. Podemos denominarlo también a las somatomedinas. Factor de sulfatación, factor de crecimiento insulinosímil 1 y 2. ¿De dónde se originan estas sustancias? A diferencia de las otras que mencionamos, es en el hígado, en el tejido conectivo y en el tejido renal. Las más importantes son las somatomedinas 1 o somatomedina C y la somatomedina 2 o somatomedina A. En cuanto a su naturaleza química, es un grupo de péptidos de una sola cadena, el cual su estructura es similar a la insulina. En cuanto a su distribución, se encuentran en plasma unidos a proteínas plasmáticas o proteínas transportadoras o ligadoras, como ya mencionamos anteriormente. En cuanto a las funciones, como lo dice su nombre, somatomedinas de mediador, ¿qué hacen? Median las acciones de la hormona del crecimiento, promoviendo ¿qué cosa? Crecimiento y diferenciación celular, pero en general, de todo el cuerpo. Provocan ¿qué cosa? La mitogénesis o formación, obviamente, de nuevas células, pero de los condrocitos, o prácticamente del condro o de, digamos, el cartílago, y los osteoblastos, que son justamente las células que ayudan a la creación de nuevo hueso. Acciones metabólicas similares a la insulina también cumplen esa función, por lo tanto también dijimos que se puede llamar factor insulinosímil, insulina símil, similar. Entonces su acción metabólica es similar a la insulina. Las acciones insulinosímiles son rápidas, mientras que aquellas que involucran el crecimiento se cumplen en plazos más prolongados, porque obviamente el crecimiento de las células de nuestro cuerpo, de todos los órganos, no puede ocurrir en segundos. En cambio, las acciones que dependen de la glucosa sí pueden ser rápidas, porque la glucosa de cierta forma se libera. Si es que nosotros no estamos consumiendo un alimento rico en carbohidratos, también tenemos nuestra reserva energética, ¿verdad?, en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos. Entonces podría ser una vía rápida para poder, digamos, liberar esto y producir una acción, a diferencia de las que involucran la parte del metabolismo en cuanto específicamente al crecimiento celular. Luego, en cuanto a su efecto autócrino para ella misma o parácrino para las células adyacentes, participan en la regulación del ciclo celular en conjunción con otros factores de crecimiento. ¿Cómo se regula su secreción? Esta va a ser estimulada por hormonas como la hormona del crecimiento, como la prolactina, también el lactógeno placentario, tiroxina, insulina y otras proteínas de la dieta que actúan sobre todo en la secreción hepática del factor insulinosímil 1. Así como la somatotropina estimula la liberación del factor insulinosímil 1, este va a inhibir la secreción de hormona del crecimiento, estableciendo un sistema de retroalimentación negativa. Bueno, ¿cómo se explica esta parte? La somatotropina va a estimular la liberación de la somatomedina 1. ¿Y qué va a hacer la somatomedina 1? Va a inhibir la secreción de mi hormona de crecimiento. Y ahí se establece este sistema de retroalimentación negativa, ¿verdad?, en el cual la somatotropina me va a liberar mi somatotropina 1 y esta me va a inhibir la secreción de hormona de crecimiento. O sea, una inicia el efecto contrario del anterior. La formación hepática de somatomedina se halla inhibida en casos de malnutrición,
enfermedades hepáticas y renales, entre otros. Luego tenemos a la hormona tiroestimulante o TSH, se lo denomina también tirotropina. ¿De dónde se origina? De las células tirotropas, de la adenohipófisis, son un tipo de células basófilas. En cuanto a su naturaleza química, es una glucoproteína, o sea, una proteína derivada de glúcidos o azúcares, bicatenaria. En cuanto a su mecanismo de acción, activación de segundo mensajero, específicamente aumentando las concentraciones de adenosín monofosfato cíclico, que era un tipo de segundo mensajero. Su síntesis, secreción y almacenamiento me menciona que las células tirótropas de la hipófisis anterior o adenohipófisis sintetizan hormona tiroestimulante y la liberan en respuesta a la hormona hipotalámica, la hormona liberadora de tirotropina. No se confundan TSH con TRH. Cuando tiene S es estimulante. Entonces TSH es hormona tiroestimulante y la TRH es hormona liberadora de tirotropina. En cuanto a las funciones, las acciones se producen en las glándulas tiroides, lo dice su nombre, y son estímulo de crecimiento de la glándula. Aumento de la síntesis proteica también realiza esta hormona o la hormona tiroestimulante. Aumento también de la glucólisis, aumento de la gluconeogénesis, también captación de yodo y vascularización. Y a la vez sintetiza y hace que se secreten las hormonas tiroides o T3 y T4. En cuanto a la regulación de secreción, su liberación es regulada en forma directa y positiva por la hormona liberadora de tirotropina hipotalámica y en forma de servomecanismo largo, directo y negativo, por los niveles plasmáticos de las hormonas tiroides y los efectos que ellas producen. La respuesta tirótropa a la administración de hormona liberadora de tirotropina es inhibida por la somatostatina. Somato, cuerpo, estatina de estático quieto, por lo tanto es inhibidora. Entonces la respuesta de la respuesta tirótropa o prácticamente la respuesta de esta hormona a la administración de la hormona liberadora de tirotropina se inhibe por la somatostatina, también se puede inhibir por las hormonas tiroides y por los glucocorticoides. A la vez también la hormona tiroestimulante puede ser estimulada por los estrógenos. Posteriormente tenemos la hormona adrenocorticotropa o ACTH, también denominada corticotropina, donde se origina de las hormonas corticotropas de la adenohipófisis. Es un tipo de célula acidófila. Químicamente es un polipéptido de cadena simple. Su mecanismo de acción también es la formación del segundo mensajero. Menciona la activación de la adenilciclasa o adenilato ciclasa, pueden encontrar dependiendo de la literatura, y la producción de adenosín monofosfato cíclico o AMPC. En cuanto a su síntesis, secreción y almacenamiento, se sintetiza como parte de una proteína precursora más grande, llamada proopiomelanocortina. Entonces, esta hormona se va a sintetizar de otra sustancia más grande. O sea, la hormona adrenocorticotropa va a derivar de otra sustancia denominada proopiomelanocortina, POMC, proopiomelanocortina, y se libera del precursor mediante desdoblamiento de estas proteínas o proteolítico. En cuanto a las funciones, depende de dónde va a ejercer la acción. Por ejemplo, en la corteza adrenal o prácticamente en la corteza de la glándula adrenal que se encuentra por encima del riñón, dice el principal órgano blanco de la hormona adrenocorticotropa, aumento de secreción de esteroides de la corteza adrenal. O sea, la hormona adrenocorticotropa va a permitir que
de la corteza adrenal se secrete mayor cantidad de esteroides. Los esteroides son un tipo de hormonas que se liberan de la corteza adrenal. Va a permitir también la pérdida de lípidos de las células corticales, va a disminuir el colesterol de mi glándula adrenal y las concentraciones del ácido ascórbico. También va a producir aumento de células o denominado hiperplasia adrenal. Si digo hipertrofia, estoy hablando del aumento del tamaño celular, pero si hablo de hiperplasia, estoy hablando del aumento del número de células, en este caso mi glándula adrenal, y aumento del flujo sanguíneo adrenal, así como también aumento de la secreción de glucocorticoides, que también son un tipo de hormonas que se secretan de mi corteza adrenal, que vamos a ir viendo más adelante. En cambio, los otros tejidos que puede realizar la hormona adrenocorticotropa: movimiento de ácidos grasos no esterificados y también de grasas neutras de sus depósitos, aumento de cetogénesis o de cuerpos cetónicos, incremento de glucógeno muscular, así como también hipoglucemia. O sea, mientras más guardo mi glucosa, que la forma de guardar mi glucosa es el glucógeno, obviamente voy a tener un bajo nivel de azúcar en sangre, por lo tanto voy a tener hipoglucemia. En cuanto a la regulación de su secreción, está regulado principalmente por los niveles plasmáticos de cortisol, depende también del cortisol. La elevación de concentración plasmática de cortisol es el factor primario que inhibe la secreción de hormona adrenocorticotropa por las células corticotropas. El descenso de cortisol estimula la secreción de hormona adrenocorticotropa. Entonces, ¿de quién va a depender la secreción de la hormona adrenocorticotropa? Del cortisol principalmente. Si tengo alta concentración de cortisol, se va a inhibir la secreción de mi hormona adrenocorticotropa. Si tengo bajo nivel de cortisol, se va a estimular la liberación o secreción de hormona adrenocorticotropa. Estimula la liberación de hormona adrenocorticotropa del ritmo circadiano relacionado a la actividad animal. Las hormonas que alteran la secreción, por ejemplo, pueden ser la vasopresina, en cuanto a las hormonas, o la hormona que prácticamente produce vasoconstricción o aumento de la presión en los vasos sanguíneos, y algunos fármacos como el haloperidol. Después tenemos la prolactina, se la denomina también hormona lactogénica, de donde va a provenir, como ya mencionamos anteriormente, las células lactótropas o mamótropas de la adenohipófisis, por tanto es un tipo de célula acidófila. Su naturaleza química es una proteína de cadena simple con 198 aminoácidos. Su síntesis, secreción y almacenamiento, o sea, esta hormona se secreta en forma de pulsos. Y su nivel máximo, cuando tengo mayor cantidad de prolactina, generalmente se da en el sueño. En cuanto a las funciones, tiene varios. Las funciones generales de la prolactina son el control del agua y el balance de los electrolitos, regulación de crecimiento y desarrollo. También influyen en cuanto al control de funciones reproductivas y efectos en tegumentos. En cuanto a las funciones específicas, en la reproducción, ¿qué hace específicamente? Estimula el desarrollo de la glándula mamaria durante la preñez. A la par también permite el inicio y el mantenimiento de la lactación después del parto. A la vez, mientras yo tenga prolactina en sangre, inhibe la ovulación en hembras lactantes. Por eso también van a ver en los animales, una hembra no va a ciclar mientras esté dando de mamar, porque entonces en los casos de producción tambera o de tambo, yo quiero leche, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Nace el ternero y posteriormente se lo separa de la madre. ¿Justamente para qué? Para que vuelva a ciclar y pueda volver a preñar. Porque mientras siga mamando el ternero, ¿qué pasa? No va a volver a ciclar, entonces no voy a tener mayor cantidad de cabeza al año. Y mantiene, dice, también el cuerpo lúteo cíclico y el de la gestación, y en los machos estimula el crecimiento de próstata y vesícula seminal.
En otros órganos también cumple funciones como ejerciendo efectos metabólicos similares a la hormona de crecimiento, promueve retención de nitrógeno y es contrario o prácticamente realizan funciones diferentes a la insulina. En cuanto a las aves, induce la cloquez, produce hipertrofia o prácticamente aumento del tamaño del epitelio glandular del buche en la paloma, o sea, estimula para justamente la producción de leche de buche. En los anfibios, ¿qué hace? Induce la secreción del oviducto. En los peces interviene en la reproducción, alimentación y en el cuidado de los descendientes. En cuanto a la regulación de su secreción, el hipotálamo inhibe la secreción de prolactina mediante el factor inhibidor de secreción de prolactina o dopamina, que ya mencionamos. También mediante la acetilcolina, el ácido gamma aminobutírico o GABA y también la histamina en bajas concentraciones. Y otros factores que pueden inhibir su secreción pueden ser la castración o, por ejemplo, en las hembras que tienen pseudopreñez, o prácticamente tienen, ¿cómo es que se dice con otras palabras? Embarazo psicológico, ¿verdad? Y empiezan producción de leche. ¿Cómo yo puedo parar con eso? Se aconseja castración. Agentes dopaminérgicos y también alcaloides. Su liberación se puede estimular, dice, mediante un polipéptido no identificado o PRF, la noradrenalina, la serotonina y antagonistas dopaminérgicos. Y otros factores también que te pueden estimular la estimulación de su secreción es la actividad fetal, el embarazo, estímulos sobre el pezón y los tranquilizantes. Y ahora sí ya hablamos de algo bastante interesante, como son las hormonas gonadotrópicas que se secretan de la adenohipófisis. Entre ellas tenemos dos principales que son la FSH y LH, o hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante o FSH se la denomina también folitropina, porque depende de los folículos, o tropismo por los folículos, fascinación por los folículos. ¿De dónde proviene? Proviene de las células gonadotropas de la adenohipófisis. Es un tipo de célula basófila. Químicamente es una glucoproteína con dos cadenas y funciona mediante la activación de segundo mensajero, específicamente el adenosin monofosfato cíclico. En cuanto a sus funciones, por favor no se olviden porque son las más importantes, o prácticamente lo que vamos a hablar bastante más todavía en la parte de reproducción. Va a estimular la gametogénesis, o prácticamente la formación de los gametos, o prácticamente la formación de los espermatozoides y los óvulos en los machos y hembras. ¿Qué hace en el macho la hormona folículo estimulante? Hay dos tipos de células importantes en el testículo: las células de Sertoli y las células de Leydig, que también vamos a ver. En la parte de las células de Sertoli, ¿qué hace? Ayuda a los andrógenos para la espermatogénesis o la formación, obviamente, de los espermatozoides de dos maneras. Estimula la producción de ABP, o denominada también proteína fijadora de andrógenos, y también de las inhibinas. Y la FSH actúa sobre las células germinales, o las células que te van a dar lugar a otros grupos celulares, provocando aumento del tamaño de los testículos. En las hembras, ¿qué hacen? La hormona folículo estimulante, por favor no se olviden, estimula el crecimiento y maduración de los folículos de Graf o folículos terciarios. Prácticamente serían los folículos maduros. En cuanto a la regulación de su secreción, la liberación de hormona folículo estimulante está determinada por los pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas hipotalámicas. Los esteroides gonadales pueden actuar por retroalimentación positiva o negativa sobre su secreción y también sobre la LH. La progesterona declina los pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas y por ende aminora la secreción de hormona folículo estimulante y luteinizante. Bueno, en este caso, ¿qué pasa? En cuanto a la regulación de su secreción, prácticamente la
adenohipófisis recibe una orden del hipotálamo. El hipotálamo, ¿qué hormona libera? Me libera la hormona liberadora de gonadotropina o GnRH. Esta envía una señal a la adenohipófisis para que me secrete dos grupos de hormonas, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Dependiendo de la amplitud de los pulsos de la GnRH es lo que va a determinar que se secrete, ya sea FSH u LH. Y me menciona que la progesterona, ¿qué va a hacer? Va a disminuir los pulsos de GnRH y al tener obviamente menor cantidad de GnRH va a disminuir la secreción de la hormona folículo estimulante y también de la luteinizante. Luego tenemos la hormona luteinizante o LH, se la denomina también hormona estimulante de las células intersticiales. ¿De dónde se origina? Se origina de las células gonadotropas de la adenohipófisis, o sea, también es un tipo de célula basófila. Químicamente, al igual que la hormona folículo estimulante y la hormona estimulante de tirotropina, es una glucoproteína con dos cadenas y funciona de la misma forma que la anterior mediante la activación del segundo mensajero, específicamente AMPC. En cuanto a las funciones, en el macho va a estimular la producción de testosterona por las células de Leydig, o sea, la LH va a hacer que se secrete por las células de Leydig la testosterona. En las hembras, el pico preovulatorio, o sea, antes de la ovulación hay prácticamente un tope de secreción de LH. ¿Y qué va a hacer eso? Va a permitir la ruptura del folículo, ovulación y posteriormente la formación del cuerpo lúteo. Es la principal hormona luteotrópica de los mamíferos y el cuerpo lúteo va a estimular la producción de progesterona que mencionamos anteriormente, verá que la progesterona me inhibe de cierta forma la secreción de FSH u hormona folículo estimulante. Entonces, las funciones de LH va a estimular por las células de Leydig la producción de testosterona, o sea, se libera LH, este va a hacer que las células de Leydig de cierta forma produzcan testosterona, vamos a ver ya los mecanismos. Y en las hembras, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Obviamente para que se empiecen a formar los folículos, no sé si es que ya vieron ustedes cómo funciona el ciclo estral o ciclo folicular y luteal en el caso de las hembras. Primeramente tenemos folículos, ¿verdad? Folículo primordial, folículo primario, folículo secundario y folículo terciario o de Graf. Y para llegar a producir justamente un embrión tiene que producir la ovulación. Y ese folículo de Graf o ese folículo terciario se tiene que romper. ¿Cómo se va a romper para liberar mi ovocito? El pico de LH o prácticamente cuando tengo muchísima LH va a hacer que este folículo se rompa. Y ahí se va a producir la ovulación y posteriormente la regresión de este folículo es lo que me va a dar lugar al cuerpo lúteo, que tiene diferentes denominaciones de acuerdo al grado de desarrollo. Tenemos el cuerpo amarillo y el cuerpo blanco albicans. En cuanto a la regulación de su secreción, la liberación de la LH, al igual que la FSH, está determinada por los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas que ya mencionamos, o sea, va a depender de los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas para que se secrete o FSH o LH. Los esteroides gonadales también regulan su secreción y así la progesterona, que ya mencionamos, disminuye la frecuencia de los pulsos de hormona GnRH. Los bajos niveles de estrógenos estimulan la secreción de las gonadotropinas con el siguiente perfil: mayor concentración de FSH con respecto al LH. O sea, cuando tengo bajo nivel de estrógeno, se va a liberar mayor cantidad de hormona folículo estimulante y menor cantidad de hormona luteinizante. Va a ser espectacular si ustedes hacen un esquema de todo esto que estamos viendo para que puedan entender mucho mejor cómo funcionan estos mecanismos. Y las elevadas concentraciones de estrógeno que son secretadas por el folículo, acuérdense, del folículo se secreta estrógeno como señal de maduración. O sea, en el folículo primordial
tengo poca secreción de estrógeno, folículo primario y secundario tengo mayor cantidad y folículo terciario tengo gran cantidad de estrógeno. ¿Qué va a hacer? Al tener gran cantidad de estrógeno me indica que mi folículo está maduro y ahí se cambia mi secreción de gonadotropinas, haciendo que en este caso a mayor cantidad de estrógeno yo tenga mayor cantidad de LH y bajo nivel de FSH. Bueno, y tenemos también diferentes tipos de secreción de gonadotropinas, denominado una basal o tónica y otra denominada preovulatoria o cíclica. ¿De qué depende la secreción de gonadotropinas? Va a depender de la estimulación de los esteroides gonadales sobre mi oscilador hipotalámico de GnRH o hormona liberadora de gonadotropinas. Los dos tipos de secreción que ya les dije, vuelvo a repetir nada más: secreción tónica o basal y secreción preovulatoria o cíclica. En ambos tipos de secreción, ambas gonadotropinas están presentes. No es que en una no hay y en otra sí hay. En los dos están presentes. Lo que va a variar es la concentración de una con respecto a otra y la pulsación de secreción de las mismas. Los niveles basales o tónicos de las gonadotropinas. Basal significa lo básico, lo menor para llegar a producir algo. Se presentan, dice, en la fase de crecimiento y maduración folicular. Por ende, lo predominante que va a haber en el nivel basal o tónico va a ser la FSH. ¿Por qué? Porque se está empezando a madurar mis folículos o mi hormona folículo estimulante, ¿verdad? ¿Qué estimula qué cosa? El estrógeno. ¿Por qué dijimos que mientras más maduraba mi folículo, mayor producción de estrógeno? Y por otro lado, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se empiecen a formar receptores para LH. ¿Y qué pasa con la LH? En ese momento se encuentra en baja concentración. En la etapa basal tengo baja cantidad de LH y alta cantidad de FSH. ¿Y cuál sería su función? Participar en la formación de los estrógenos, estimulando secreción de andrógenos por la teca interna folicular. Les voy a mostrar posteriormente las capas de los folículos, que luego serán transformados en estrógenos por las células de la granulosa. Las concentraciones tónicas de LH no son estacionarias, sino que muestran oscilaciones, dice. O sea, no es que son así rígidas a lo largo del tiempo, sino que va a variar. ¿Por qué? Porque va a depender de los pulsos de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas. La liberación preovulatoria de gonadotropinas, o antes, ¿verdad?, de que se produzca la ovulación, se presentan todas las hembras generalmente 24 horas antes, con una duración de 6 a 8 horas. ¿Y a qué va a corresponder? Al pico de LH, y el pico de LH se va a dar por el aumento de los estrógenos. Vuelvo a repetir. En el folículo o dentro del folículo se secretan estrógenos. ¿Cómo empieza a crecer mi folículo? Mediante estímulo de mi hormona folículo estimulante. O sea, recibió una orden de la hormona liberadora de gonadotropinas que va a hacer que mi adenohipófisis me secrete FSH y LH. Solamente que las concentraciones van a variar, porque decía que ambas están prácticamente en la etapa basal y en la etapa cíclica, solamente que varía la secreción, la concentración y el patrón de pulsación. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Bueno, se secreta cuando está empezando a crecer mi folículo. Yo necesito obviamente que se estimule su crecimiento, por lo tanto necesito hormona folículo estimulante. Y dentro de mi folículo se secreta estrógeno, ¿verdad? A medida que va madurando más mi folículo, hay mayor cantidad de estrógeno. ¿Y qué va a pasar después de que tengo ya mi folículo maduro o terciario o de Graf, ¿verdad? Voy a tener, ¿qué cosa? Una cantidad impresionante de estrógenos. Y este pico de estrógenos es lo que me va a permitir justamente desarrollar un pico de LH, o prácticamente una liberación de hormona luteinizante, que me va a permitir la ruptura de este folículo maduro y liberación de mi ovocito. El aumento de los estrógenos va a actuar sobre el oscilador hipotalámico de hormona liberadora de gonadotropinas por retroalimentación positiva, dice, induciendo una variación de secreción. El pico preovulatorio de LH es responsable de
dehiscencia o ruptura folicular, la ovulación, y posteriormente la luteinización de las células de la granulosa, prácticamente la regresión de ese folículo y la formación de mi cuerpo lúteo. A partir de ahí, el ciclo folicular se convierte en ciclo luteal y la hormona predominante será la progesterona. Del folículo, acuérdense y escriban, se secreta estrógeno y de mi cuerpo lúteo se secreta progesterona. ¿En respuesta a qué? A la estimulación de LH, que se mantendrá elevada con respecto al FSH hasta que obviamente se produzca la luteólisis o ruptura de mi cuerpo lúteo y se inicia un nuevo ciclo folicular. Eso en cuanto a las hormonas gonadotrópicas. Posteriormente vamos a hablar de las hormonas corticoadrenales. Primeramente tenemos que hablar de la glándula suprarrenal, la cual es una formación par, o sea, hay dos, situadas en el polo craneal, en el caso de los animales, sería en el polo superior en el caso de los humanos, de cada riñón. Está conformado por dos órganos endocrinos, uno envolviendo a otro. En este caso, esta glándula, vamos a denominarlo un órgano parenquimatoso. ¿A qué me refiero con órgano parenquimatoso? Es prácticamente una estructura que tiene corteza y médula, o prácticamente es una estructura que no tiene luz en su interior. Esto es, digamos, algo que suelo repetir mucho en la anatomía, patología y otras clases, que tenemos dos diferentes tipos de órganos principales, los órganos tubulares y los órganos parenquimatosos. ¿A qué se debe esta diferencia? Los órganos tubulares son órganos que son huecos o que tienen una luz en el interior, como los intestinos, el esófago, el estómago, y los parenquimatosos son prácticamente órganos compactos, ¿verdad? Como el hígado, el riñón, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la glándula suprarrenal, ¿verdad? Que yo al cortarlo prácticamente no veo ningún hueco, pero histológicamente se lo divide en dos secciones, una corteza o la que está para afuera y una médula, lo que se encuentra por adentro. A eso lo llamamos órgano parenquimatoso, o estroma y parénquima, van a encontrar en también libros de anatomía o anatomía patológica, entre otros. Bueno, ¿qué pasa acá? La médula secreta una sustancia que se denominan catecolaminas. Se relaciona embriológicamente con el sistema nervioso autónomo simpático, y la corteza, esto es súper importante porque ya hablamos anteriormente de esto, me secreta hormonas esteroides que se clasifican nuevamente en tres: mineralocorticoides, glucocorticoides y sexocorticoides. En los mamíferos adultos está dividida en tres zonas. Estoy hablando nuevamente de mi glándula. Tres zonas tiene. Una zona externa, una zona media y una zona interna. La externa se denomina glomerulosa o glomerular. Corresponde al 15% de la masa de la glándula. Se encarga de la formación de células corticoadrenales y secreta mineralocorticoides. Mineralocorticoides, zona glomerulosa o externa. Zona medio fasciculada es 50% de la masa de mi glándula y secreta principalmente glucocorticoides. Y la zona interna reticulada son aproximadamente 7% y secreta sexocorticoides. Zona externa, mineralocorticoides. Zona media, glucocorticoides. Y zona interna, sexocorticoides. Las glándulas suprarrenales reciben un flujo sanguíneo abundante. La función de la glándula suprarrenal fetal es secreción de andrógenos, que estos posteriormente se transforman en estrógenos en la placenta, y la secreción de cortisol me va a contribuir a desencadenar el parto. Las hormonas corticoadrenales derivan del colesterol, que se sintetiza a partir de acetato, y del colesterol extraído de lipoproteínas de baja densidad circulante o LVD. Los esteroides secretados en cantidades fisiológicas significativas son los siguientes. Acuérdense de esto. Esteroides fisiológicamente importantes son la aldosterona, que es un mineralocorticoide, el cortisol y corticosterona, que es un glucocorticoide, y la dehidroepiandrosterona y androstenediona, que son los principales andrógenos corticoadrenales.
La aldosterona tiene efectos mineralocorticoides potentes, pero ejerce también una actividad glucocorticoide. En los gatos y borregos, el glucocorticoide predominante es el cortisol. En las aves, la corticosterona, y en perros tiene igual cantidad de cortisol y corticosterona. Primeramente vamos a hablar de los mineralocorticoides. Entre ellos tenemos a la aldosterona. Se origina de la zona glomerulosa de la corteza adrenal. Acá miren otra vez la diferencia con las hormonas hipotalámicas y con las hormonas adenohipofisarias. En este caso hablamos por zonas nuevamente de la corteza adrenal. Químicamente es un esteroide y funciona mediante la activación de genes. La distribución dice que la fracción de aldosterona que circula libre es 25% y la que se encuentra unida a proteínas es del 45%. En cuanto a sus funciones, permite la reabsorción de sodio y excreción de potasio en los túbulos renales, la pequeña secreción de hidrogeniones en intercambio con sodio. En cuanto a la regulación de su secreción, el primer factor regulador de la secreción es la concentración de potasio en el líquido extracelular. Su incremento es estímulo principal que desencadena la liberación de aldosterona. El segundo factor es la activación del sistema renina-angiotensina. Y el tercer factor es la concentración de sodio en el líquido extracelular. Su incremento inhibe la secreción de aldosterona y lo contrario ocurre cuando el sodio decrece, que ya dijimos anteriormente, ¿verdad? Si hay prácticamente bajo nivel de sodio, hace que se secrete la aldosterona. En cambio, cuando tenemos un aumento de sodio, hace que se inhiba la secreción de aldosterona. O sea, sirve muchísimo para la parte de presión en el caso de los vasos sanguíneos. El cuarto factor que estimula la liberación de aldosterona es la hormona adrenocorticotropa adenohipofisaria, en el cual ejerce una acción permisiva. En cuanto a las consecuencias de las acciones de la aldosterona, lo que ya les dije, aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque dijimos que influye el sodio y potasio. El sodio y potasio son súper importantes para regular la presión sanguínea. Origina diuresis o prácticamente hace que se orine más o se libere mayor cantidad de agua. Y natriuresis es mayor secreción de sodio por la orina. Diuresis es secreción de agua. Y natriuresis, na, viene de sodio o mayor secreción de sodio en la orina. Depresión con la cual se pierde agua y sodio. A esto lo denominamos escape de aldosterona. Si la secreción de aldosterona es mínima, se pierde sal por la orina y también agua, lo que genera deshidratación y posibilidad de shock circulatorio. El aumento de aldosterona aumenta la pérdida de potasio y puede conducir a hipopotasemia o prácticamente bajo nivel de potasio en sangre. Entonces, si tengo poca cantidad de aldosterona, voy a perder sal, porque hacía que prácticamente se mantenga el sodio adentro y se libere potasio. Y también agua. ¿Y qué va a hacer? Obviamente si pierdo sal y si pierdo agua, me voy a deshidratar y probablemente entre en shock. En cambio, cuando se pierde mayor cantidad de potasio, ¿qué va a pasar? Puedo tener bajo nivel de potasio en sangre o denominado hipopotasemia. Si hay disminución de aldosterona, ¿qué pasa? Yo retengo sodio, pudiendo producirse hiperpotasemia y en este caso toxicidad cardíaca, arritmias, entre otras cosas. Luego los glucocorticoides tenemos ahí al cortisol. Se origina de las células de la zona fasciculada o media de la corteza adrenal. Es una hormona esteroide y funciona mediante la activación de genes. En cuanto a las particularidades de su transporte y secreción, el 8% está en forma libre y 77% se une a la transcortina y 15% a la albúmina. Esto es algo que siempre suelo preguntar, ¿verdad? Prácticamente a qué sustancias se une el cortisol. Se une prácticamente un 77% a la transcortina y un 15% con la albúmina.
y el cortisol se libera de manera pulsátil y por episodios. En cuanto a las funciones, formación de carbohidratos a partir de proteínas y otras sustancias, disminución de utilización de glucosa por la célula y en su lugar utiliza otras fuentes de energía para las actividades celulares. En el hígado me activa enzimas gluconeogénicas o que dependen de la glucosa, incrementa el depósito de glucógeno entre 6 a 10 veces por encima de lo normal. Y sobre los túbulos renales aumenta mi filtración glomerular. Sobre la parte ósea estimula el catabolismo o prácticamente destrucción de hueso o la matriz ósea, por lo tanto va a disminuir el desarrollo del cartílago, pues estoy hablando de catabolismo, destrucción de algo. Va a elevar el número de neutrófilos, plaquetas y eritrocitos. Me aumenta la secreción de ácido clorhídrico por el estómago. En el parto, esto es otra cosa diferente, digamos, algo que cumple otra función en cuanto al cortisol fetal, que produce maduración del pulmón y secreción del agente tensoactivo. El agente tensoactivo es prácticamente, ahí como pueden ver en la imagen, es una sustancia que me permite de cierta forma digamos, mantener la estructura de globo de mi alveolo, que es prácticamente un líquido que se encuentra entre las membranas de mi alveolo. Le permite que no colapsen o que se mantengan de esa forma inflada. En cuanto a la regulación de la secreción de cortisol, cualquier estímulo que provoque estrés me va, obviamente, a estimular mi centro hipotalámico liberador de hormona de corticotropina, que a su vez me va estimular la secreción de mi hormona adrenocorticotropa y en consecuencia se libera cortisol. Entonces, estrés que hace me estimula mi centro de hipotalámico liberando hormona liberadora corticotropina, el cual va a estimular la secreción de mi hormona adrenocorticotropa y en consecuencia liberación de cortisol. Si se dan cuenta, es como una cascada de reacciones. Una cosa hace que se secrete o se produzca otra cosa. Cuando el organismo es sometido a situaciones de estrés en forma esporádica, es beneficioso, ya que prepara al animal para situaciones adversas. Sin embargo, si el estrés es continuo, puede afectar al sistema cardiovascular, endocrino y también inmunitario. Y por último, los sexocorticoides suprarrenales, ahí tenemos los andrógenos. ¿Dónde se originan? Se originan en la zona interna o reticulada de la corteza adrenal, también es una hormona esteroide y funciona como la activación de genes. Ahí le puse la imagen de la glándula suprarrenal, supra por arriba del riñón, ¿verdad? Es como una pequeña grasita que tiene el riñón por arriba. En cuanto a la función, son masculinizantes, anabolizantes proteicos, o sea, permite la producción de proteínas o crecimiento de algo, y promotor del crecimiento. ¿Cómo se regula su secreción? Depende de la secreción de la hormona adrenocorticotropa y se corresponde con los pulsos de la misma y el patrón circadiano que presenta. O sea, a mayor cantidad de hormona adrenocorticotropa voy a tener mayor secreción de andrógenos.